Gala Cultural. Miren, siempre hemos querido en esta gala cultural presentar, darle visibilidad al talento de los jóvenes dominicanos. El talento que se fragua en obras y que se fragua en trabajos que con orgullo pueden mostrarse en cualquier terreno. Es el caso del día de hoy con Edison Montero, un virtuoso del diseño, parte de un colectivo importante que en el país se dedica a hacer lo que prácticamente solo ellos hacen, que es hacer cómics y a darle vida en el lenguaje audiovisual propiamente, darle vida a textos escritos por también autores dominicanos, pero de literatura. Es decir, portadas de libros, ilustraciones de libros y demás. De tal suerte que hoy, pues, tanto Yanela como yo nos sentimos muy satisfechos y agradecidos de la compañía de Edison Montero, un artista audiovisual que brilla por sus aportes ya realizados en colaboración con importantes entidades, no solo comerciales, sino educativas, como es el caso del Centro Poveda. De tal suerte que bienvenido, Edison. Muchas gracias. Encantada, Edison, Sí. mucho gusto. Para mí es todo un placer estar presente acá. Ajá. ¿Puedo plantear una inquietud? Sí, sí. Sí, claro. Mira, Edison, estuve leyendo sobre cómo tener estrategias frente al libro digital y la ilustración del libro físico, ¿no? Sí. Me gustaría saber tu opinión sobre esa discusión que hay en relación a ese tema. Bueno, es algo... ¿Cómo el ilustrador asume ese reto, no? Sí. ¿Y desde Bueno, dónde? yo diría que más, yo creo que el libro digital nos aporta mucho, por el hecho de que hace que llegue a mucho más personas con un menor costo. Y lo que ha estado pasando en mi caso, que yo colecciono muchos libros de ilustración, literatura general, y es que le ha dado mucho más valor al libro. Ahora mismo grandes editoriales están publicando menores cantidades de manera física, hacen publicaciones digital y física publican más libros de colección. Y entonces, ¿qué hace eso? Por ejemplo, hay un ilustrador francés que me gusta bastante, se llama Benjamin Lacombe, que una de sus publicaciones fue una publicación limitada, que él publicó pocos ejemplares, pero estuvieron a un mayor costo. Igual, o sea, que se van haciendo intercambios entre esas opciones. Se publica un libro digital de manera masiva y digamos que ya para colección se hace una publicación de edición lujo, limitada. una edición limitada. Digamos que este fue el caso de Duarte, como nunca antes visto. Sí, ese mismo. Incluso con Duarte nosotros estamos planteando en un futuro hacer una edición ya popular, que pueda estar asequible a todo el público, porque incluso con esta edición en Moro Studio lo que decidimos hacer fue llevarla a bibliotecas, a centros culturales y demás, para que lo que hemos estado haciendo es donando el libro a diferentes instituciones para que lo tengan ahí de acceso público. Incluso recientemente estuvimos haciendo una actividad oficial con la Biblioteca Nacional en la que le hicimos una donación de una buena cantidad de ejemplares, siendo así el primer tomo de cómics que forma parte de manera oficial de la Biblioteca Nacional. Qué bien. Sí. Dicen lo siguiente. 2 puntos. A propósito de la inquietud y de lo, ¿verdad?, de lo digital y de lo físico y demás, es que el uso del recurso, talento de artistas, ¿verdad?, del diseño como ustedes, Sí. para la ilustración, incluso para los propios diarios, para el diarismo, Sí. resulta un tanto caro con respecto a otros recursos que bien incluso podrían, que no han sido usados para ilustrar propiamente, pero sí para acompañar ciertos textos. Me refiero a la fotografía, Sí. que además, como bien sabes, puede ser intervenida digitalmente y puedes pues incluso pasar
de la realidad fotográfica a la ilustración. En un diálogo, ¿no? Sí. Con otras formas de expresión. ¿En qué medida esto de lo que cuestan ustedes, los artistas del diseño, es un escollo que ustedes tendrán que ir también removiendo? Bueno, también es que depende. Por ejemplo, con esto no quiero minorizar otras áreas ni nada por el estilo, pero está también el costo de producción que conlleva hacer una ilustración a veces. Materiales que se necesitan y demás. Por ejemplo, yo trabajo muralismo, trabajo ilustración para libros de texto, trabajo en diferentes áreas de la ilustración y cada área de la ilustración tiene un costo diferente por el hecho de que no es lo mismo yo durar 3 días haciendo un mural que voy a estar expuesto al sol, voy a tomar un poco más de trabajo y además voy a necesitar mucho más materiales que lo que puedo necesitar para hacer una pieza pequeña en casa. Sí. Son cosas que tienen dos costos completamente diferentes. Y también incluye otra cosa, el hecho del derecho de la obra per se. Es diferente cuando yo le vendo el derecho a uso de una obra que simplemente le doy a la persona algo digital a cuando yo le vendo la pieza original. O sea, son dos cosas que tienen precios diferentes por el hecho de que ya ahí entra el valor del artista y el nombre que tiene el artista. Por ejemplo, no es lo mismo, como decía, una obra digital, yo venderle simplemente el uso de la obra a yo venderle la pieza original. Entonces también depende de los precios. Yo sé que ustedes han derivado también hacia la producción cinematográfica, pero antes que eso me Bueno, gusta. incluso, disculpe que lo Sí. interrumpa. Mire, hablando de producción Mírala. cinematográfica, atrás se está viendo un pequeño video, una pequeña animación, la que trabajé con Moro Studios junto a Camilo, un buen amigo, y fue la portada de un libro de literatura de ciencia ficción y fantasía que se publicó recientemente, Futuros en el mismo trayecto del sol, siendo la primera antología de literatura dominicana. Y ahí se puede ver un poco de lo que es, digamos, el trabajo de animación que he estado desarrollando junto con el equipo de Moro Studio y personas allegadas, como es el caso de Camilo, Francis, o sea, otros amigos que trabajan en el ámbito de la animación. En una buena parte de tu, ¿verdad?, de tu trabajo, hay un componente que tú destacas, incluso a propósito de los comentarios que hiciste, que nos hiciste sobre tu tesis, que Sí. es el componente antropológico. Sí. ¿En qué medida también tú has logrado fraguar tu interés entre el diseño en general, pero al mismo tiempo la lectura de la antropología de las historias mismas? Bueno, digamos que desde pequeño fui influenciado por la historia sin fin y el cuentacuentos, que son historias que me marcaron y digamos que crearon ese amor por la mitología que tengo desde niño. Y aparte de que mi abuelo, mis padres, siempre han sido buenos contadores de historia. Y eran personas que se sentaban a hablar conmigo, me contaban cosas. Recuerdo que mi abuelo se sentaba conmigo a veces en una piedra con un grupo de niños y nos contaba historias del campo, de un bacá, de esto, o sea, cosas La así. ciguapa. Sí, la ciguapa, que incluso he hecho varias ilustraciones Sí, de la de la ciguapa porque ciguapa, me sí. encanta. A mí también. Y uno de mis cuentos favoritos de acá, de República Dominicana, es de una escritora que se llama Virginia de Peña de Bordas, que incluso explora el tema de la ciguapa. Y digamos que partiendo de esas curiosidades, yo como artista visual he indagado mucho sobre el tema, me he sumergido en lo que es la mitología universal y principalmente en la mitología taína, nuestros conceptos mitológicos, creando así una visión propia de lo que nosotros somos. Tengo como que diferentes vertientes de mi exploración, que son mitos puros, que son las visiones a partir de las visiones de Fray Ramón Pané, otras que son como esta que se está mostrando aquí atrás,
que lo que hago es una exploración de lo que nosotros somos como dominicanos a través de la fusión de 3 continentes, digamos de África, la esencia de África que tenemos, la esencia de Europa que tenemos y la esencia de América. O sea que aquí exploro, por ejemplo, el mito del pecado original a través de una visión afrodescendiente y con algunos elementos taínos. O sea que lo que voy haciendo es fusionando esas cosas para crear lo que yo le llamaría, desde mi visión artística, ser dominicano. Un comentario, perdón, don Guillermo, un comentario que pudiéramos hacer una reflexión alrededor de eso, ¿no? Un ilustrador debe conectarse con su historia, ¿no? Claro. Con Claro, su identidad. Así mismo. Digamos, una ilustración, para decirlo pintorescamente, ¿no? Que se respete. Debe conectar ahí, debe dialogar con... incluso, por ejemplo, hay algo que yo siempre he dicho, digamos, para hacer un aclarando sobre el nombre. Bueno, mi nombre es Edison Montero, pero el seudónimo que yo uso en el arte siempre es Ed Daviel. Y viene por el hecho, desde pequeño, mi primer correo que yo creé fue Ed Daviel. ¿Por qué? Y ¿De dónde viene Daviel? Ed Daviel viene de la fusión de mis 2 nombres. Ah. Y viene el hecho de algo que yo siempre he visto como en culturas iniciáticas, que se plantea que es que la persona verdaderamente debe adoptar el nombre cuando cumple una mayoría de edad o cuando entra en razón consigo mismo. Y por eso incluso la religión. Sí, incluso la religión. Por eso mismo es como que cuando yo decido nacer como artista, en verdad, decido utilizar como nombre ese nombre que me acompañó desde la infancia, que siempre lo usaba para firmar correos, para firmar cosas, o sea, como juego, porque me sentía más que ese artista tenía ese nombre. La diferencia entre el ilustrador, el muralista, el antropólogo y demás, y el caricaturista, ¿en qué medida tú también te asumes como caricaturista? Y hablo de la caricatura porque es sin duda, en relación, por ejemplo, al diarismo impreso, una relación que uno pues ha guardado y está en la memoria de uno, qué sé yo, Cachafú. Ahora hay un tal Fuáquiti. Sí. ¿En qué medida también, además, recordando a nuestro querido amigo... El Afán Diario también, ¿te acuerdas? Sí, pero recordando a quizás el caricaturista más Harold Priego. Harold Priego. Claro. ¿En qué medida también hay en ti un caricaturista? Bueno, digamos que... Es otro lenguaje, ¿no? Sí, hiperbólico. Otro lenguaje. He tenido la oportunidad de desarrollar algunas caricaturas, pero no es un lenguaje en el que yo me siento yo. O sea, es como que lo he explorado. Es que es más crítico. Lo he explorado. No que sea más crítico, ¿Tú crees? Sino que por el hecho y es de que... efímero también, porque habla... incluso siempre está conectado con la actualidad, siempre ¿no? está conectado con la actualidad. Yo he hecho algunas obras políticas bien críticas, Claro. pero sin necesidad de llegar a lo caricaturesco, por así decirlo. La caricatura me gusta bastante, la disfruto, pero yo no me siento humorista. Okay. O sea, es como... Está Forges, por ejemplo, este español del país, del diario El País. Que... Ah, sí, el diario El País. He visto algunos trabajos y bueno, es como que lo disfruto. Incluso de aquí mismo hay un caricaturista que me gusta bastante, que se llama Yarul, de Humor Carolo, y es como que yo entro a ver su trabajo, disfruto su trabajo, pero... Es como que, o sea, yo no me veo así. Hay no un deja abrazo de ser muy caricaturesco el cómic. No necesariamente. No necesariamente, pero incluso en este trabajo, cuando lo leí, porque lo leí hace ya unos meses, cuando encuentro ciertas situaciones en donde Duarte es visto tradicionalmente, pero en otras en donde se caricaturiza son el personaje. Son diferentes exploraciones. Exacto. Y por ejemplo, el cómics, al igual que la literatura, es simplemente un medio en el que confluyen todos los géneros. Digamos que en el cómics yo puedo explorar una novela de ciencia ficción como una novela histórica. O sea, como es el caso de Marjane Satrapi, que hizo Persépolis. Es un trabajo que de caricatura no tiene nada.
Es un trabajo que explora otras cosas, otros temas completamente mucho más serios y de una forma bien seria. Aunque la caricatura es seria. No, pero por ejemplo, no le quito seriedad, sino simplemente como género que no está explorado desde el humor, por así decirlo. Porque la caricatura, claro, es un trabajo serio, es un trabajo de investigación que a través del humor critica una situación. Pero Es como que ciertos personajes del carnaval. Que dicen lo que tenían que decir a quienes le tenían que decirle así mismo. Claro, es que digamos que de cierta forma la caricatura es un medio perfecto para criticar, por el hecho de que se critica con una carcajada. Futuro del cómic dominicano. Criticar Sí. u opinar, ¿no? Sí, opinar. Sí, sí, sí. También. es Futuro una del forma- cómic dominicano. Frente al bombardeo, porque hay una, Sí. hay digamos que los dominicanos, y yo de niña recuerdo los cómics de Batman, Superman, Lulú, No, pero Archie. ya tú eras grandecita cuando eso. No, muy niña, muy niña. Los Paquitos, Sí. ¿lo has oído mencionar? Claro. Eso nació el otro día. Bueno, Sí, incluso bueno. yo he trabajado mucho con lo que es la historia del cómic dominicano. Extraño el Paquito. Y es algo que incluso exploro dentro de mi tesis, que se basa sobre mitos y leyendas dominicanas para ser llevadas al cómics. Claro. Y en ese exploro... Han habido otros intentos, ¿no? Sí, han habido varios intentos. Incluso de Y Macho explo- Veloz Magiolo, y que tiene un libro exploro- para niños muy, muy bueno. Bueno, incluso hablando de Marcio Veloz Magiolo, Y que entra en la mitología. con Marcio yo ilustré mi primer libro, que fue Caperucita y Huerta, Marcio Veloz Magiolo y Tomás Castro Burdíez. Fue el primer libro, digamos, lo que compuso lo que más tarde sería Moro Estudio. Sí. Fue la ilustración de ese libro. Y sobre el futuro del cómic dominicano hay muchas expectativas. Hay varios proyectos que se están trabajando. Nosotros mismos como Moro Estudio estamos desarrollando varios proyectos y es uno de nuestros sueños establecer en un futuro una industria del cómic dominicano, que se puedan ver más trabajos y a crear una mejor relación entre la literatura, el cómics y el cine en República Dominicana. Yo recuerdo el O sea, Linda, ¿tú te acuerdas? Llegamos- sí, pero a mí el Sí. que más me gustaba era Trucutú. Trucutú. Sí, porque Y Tarzán. Trucutú arrastraba a Yanela. La arrastraba fuera del set. Hemos Sí. llegado al final. Sí, pero los extraños. Y olían los de Fantomas. Que llegaban de México. Tenían un olor muy así peculiar. mismo. Bueno, Sí. lástima que Sepia, sepia. que tuvieron que, o sea, porque en los 80 fue un momento crítico para las editoriales de cómics en Latinoamérica Tú vas a tener que volver y porque quebraron. Hermelinda desapareció desde entonces. Sí, Hermelinda linda, Hermelinda que agarraba la... y entonces eso Sí. es como una lástima que se haya tenido que dar esa pausa y Vamos a digamos que de cierta retomarla. forma Ustedes los ilustradores jóvenes que, dominicanos. tenemos que David Almeida retomarla. nos van a sacar del Sí. aire y eso es lo más feo que hay en televisión. Así es que vamos a despedirnos de Edison Montero, Por ahora. que ha asumido Sí. su verdadera identidad, ¿verdad? Su verdadero nombre, que es Ed Daviel, un artista dominicano que nos llena de Bajo satisfacción protesta de su mamá y su haberte papá, tenido pero está aquí. bien. No, claro, Viva la rebeldía. yo como persona individual, digamos que me siento Edison Montero, soy Edison Montero, pero como artista prefiero trabajar bajo el nombre de Daviel. Está bien. Sí. Está bien, no importa. Un gran honor, un gran honor. Igual, un Mañana placer. es viernes y el cuerpo lo sabe, pero hay cita cultural. Les esperamos. Muchas gracias. Siempre gracias a ustedes.